Así que bueno, la idea, no sé, a mí se me ocurrió, tal vez, no mirar tanto este práctico, porque es muy, muy teórico, ¿sí? O sea, van a tener ahí para hacer, se guían con la cartilla teórica y aprovechar más que nada el tiempo para hacer un repaso y ver algunas dudas sobre los temas que entran en el parcial. Y recuerden que en la teoría la profe les puso la forma de la presentación de la información gráfica, textual, semitextual, tabular, ¿sí? En base a la teoría lo pueden responder. En la teoría tienen bastante apoyo para poder hacer el práctico, lo que sí, recuerden que en el parcial también entran tablas de frecuencia para datos agrupados, o sea, lo que vimos la semana pasada. Y mi idea para esta clase en realidad era como aprovecharla para que veamos de manera rápida cómo calcular todas las frecuencias, cómo se interpretan, eh, cómo era una muestra representativa, no representativa y demás. Así que no sé, ¿prefieren que hagamos ese repaso? Ejemplos para practicar. Sí, profe. Sí, decime. Que digo que sí, que hagamos el repaso. Ujú. Recuerden que este tema de presentación de la información es muy, muy, muy teórico, ¿no? Así que con el power de la profe ya es suficiente para poder hacerlo. Y en cuanto a al parcial, bueno, hay temas como tasa, razón y proporción, que si tienen alguna duda, lo vemos con ejemplos. Los ejemplos que vamos a ver, otra vez, como les dije, a mí no me gusta usar la guía de prácticos porque si no se quedan sin ejercicios. Me gusta que inventemos los ejercicios y en base a eso hacemos cada pregunta. Si querés grabar, no hay problema por mí, pero no sé por tus compañeros que también ponen sus cámaras. Y Delia, vos nos ponés tu cámara, no sé, no te veo, entonces es como que invadís la privacidad de los que sí. Entonces, por eso yo no grabo las clases, por una cuestión de respeto con los demás. Así que no solo me preguntás a mí, sino a tus compañeros que también están ahí, ¿no? Profe, Sí. yo no, bueno, no tengo una duda en cuanto a los ejercicios, sino un poco en cuanto a la teoría. O sea, sí vi las teorías, pero no logro entender muy bien la diferencia, o sea, sobre parámetro de interés, que es un estadístico, Sí. y muy bien sobre el valor de un parámetro. O sea, no lo logro, o sea, tal vez sí lo puedo interpretar, pero como que lo quiero entender mejor, que es algo que me cuesta. Bueno, hagamos un ejemplo para que No quede sé si más lo claro, podría explicar, de hecho, sí. Entonces, como hoy se ve por que no favor. están con ganas de activar sus cámaras, son poquitos, a los que tengo acá cerca les voy a preguntar la altura, y vamos a trabajar con la altura, y en función de eso vamos a... Buenas, profe. Sí, te escucho. Profe, me llamo Calpanchay Pucaldana. Hoy entro a trabajar a las 17 y no voy a poder asistir toda la clase. No hay ¿Me problema. podría poner Sí, ah, sí, olvídate. Puca, ¿así es? No. ¿Cómo puedo? ¿Le dejo mis datos ahí o cómo? No, ahora te anoto, no te das problema. Disculpe, que justo me salieron de improviso justo a esta hora No hay y bueno. problema, yo les dije que a mí las asistencias no me preocupan, pero bueno, es una parte Claro, es para por promocionar, digamos, más que todo. Y también por asistir al repaso de hoy. sí, si querés promocionar, aprobá bien, nada más. Si tenés más faltas, no te hagas problema. Esto se puede arreglar, lo vemos. A mí no me molesta que falten, que estén un ratito, si se aburren se van. La verdad que no es algo que yo priorizo la presencia, sí que se saquen buenas notas, pero en un ratito que no puedo entrar.
Un segundo. Mi máquina, mi internet, todo atenta, cada vez peor. Listo, Calpanchay, Aldana, ¿sí? Sí, hay dos Calpanchay, creo. Calpanchay Puca Aldana. Por eso, Aldana. Sí. Perfecto. Bueno, gracias, profe. No hay por qué. Bueno, la duda de tu compañera era sobre todo en cuanto a identificar si era un parámetro, un estimador, cuál era el valor del parámetro, cuál era el valor del estimador, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con una población, y nuestra población va a estar definida por 10 personas, ¿sí? Y a esas 10 personas le vamos a medir un valor de la variable y vamos a tener un dato estadístico, ¿sí? Vamos a tomar el dato de toda la población, que van a ser estas 10 personas, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo para poder identificar o poder diferenciar un parámetro de un estimador, ¿sí? Yo tengo acá a los que están en la pantalla conmigo y figuran acá Fernanda Quispe, y me gustaría saber, Fernanda, ¿cuál es tu altura? Lo mismo para Anto Salinas, Mayra Cuello, Florencia, que no sé qué apellido, Florencia Chap, y queda ahí. Para Rocío Belkis también, Camila Cuellar, Micaela Román, Fernanda Osqueda, Guadamasa, Sabrina Ríos, Moisés Gallo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. Sí, hasta Samuel, que apareció ahí al final. Sí, entonces, por favor, no lo escriban, activan el micrófono, Fernanda, y me dice la altura que tiene Fernanda. Lo mismo para Anto Salina. Me aburro si no hablan, ¿eh? Bueno, si no quieren. Yo mido 1,60. ¿Cuánto? 1,60. 1,60. Yo lo voy a poner en centímetros, ¿sí? ¿Cuánto mide Rocío Belkis López? 1,66. 1,66. Rocío Romero. 1,50. 1,50. Micaela Román. 1,70. Moisés. 1,80. 1,80. Tenías cara de alto, no, mentira, no tengo ni idea. María José. Galleguillo debe ser, o gallego. Galleguillo. María José. No te escucho. ¿Cuál es tu altura? Unos 60. ¿Alguien más se anima a decirme la altura? Si avanzamos, si no vamos a perder tiempo en tomarle. Después tengo que tomar más datos. Sí, va a ver. 1,55. 1,55 y yo mido 1,76. Entonces, esas son las alturas que tenemos. Agustina, ¿cuánto? Profe, yo Samuel, 1,83. Nos quería dejar a todos abajo, ¿no? 1,83. Supongamos que esta es la población que nosotros tenemos, ¿sí? No importa, pueden ser más. Pero Yo, Agustina, 1,51. 1,51. Y ahí terminemos. 1,51. Después vamos a tomar más datos. Pero imaginemos que tenemos esta población, ¿sí? Que la población son estas personas. Hay 3, 6, 9, 10 personas. Nosotros vamos a calcular la altura promedio, ¿sí? Vamos a calcular un promedio. O sea que para calcular la altura promedio lo que tenemos que hacer es sumar todas las alturas y dividirla por la cantidad de alturas que sumamos. Entonces ahora me van a ayudar ustedes y van a sumar eso rápido.
y dice que la altura promedio es de 165,1. Ahí yo medí a toda la población, ¿sí? Entonces, lo que obtuve ahí es un parámetro poblacional, ¿sí? Y se lo expresa cuando hablamos de población con letras griegas, en este caso mu, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea un parámetro? Un parámetro es un valor numérico que hace referencia a la población, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que para poder obtener ese valor numérico tuve que medir a toda la población. Entonces, es un valor de referencia poblacional, ¿sí? Es un valor numérico. Puede ser un promedio, puede ser una proporción. Cuando hablamos de proporción, ese parámetro se lo expresa con la letra pi. ¿Sí? Acá no tenemos para calcular una proporción porque no anotamos el sexo, pero básicamente creo que Samuel era 1,80, 1,76 era yo, y alguien más, otro compañero, dijo 1,83, creo que era Samuel, perdón, y Moisés dijo 1,80. Y entonces podemos calcular también la proporción de hombres, pero sería poblacional porque es a partir de todos los datos que tenemos en la población. Ahora, imaginemos que no podemos acceder a todos los individuos de la población y tenemos que recurrir a una muestra. Y tomamos una muestra y en la muestra vamos a hacer uno por medio. Participa esta persona, esta persona, esta persona, esta persona y esta persona. Entonces, ahora tenemos que calcular un promedio con aquellos que tienen un asterisco, o sea, esos que son parte de mi población. 1,66 más 1,70 más 1,60 más 1,76 más 1,51. Y a eso lo dividimos en 5 porque son 5 valores y nos da 164,6. 164, lo que tenemos acá es un estadístico, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es un estadístico? Un estadístico es un valor numérico que hace referencia a una muestra. ¿Qué quiere decir? Que ese valor que yo acabo de calcular fue calculado a partir de una muestra. Y entonces se llama estadístico. Y eso es lo que cambia. Los dos son promedios, pero un parámetro hace referencia a una población y un estadístico hace referencia a una muestra. Cuando el estadístico que yo calculo es un promedio, se representa como X rayita. Cuando el estadístico que yo calculo es una proporción, se representa con una P. Ahora, ¿qué se dice? Se dice que un estadístico estima al parámetro poblacional mu y que la proporción muestral puede estimar también al parámetro poblacional, proporción poblacional, que era pi. ¿Sí? Acá también podríamos haber calculado la proporción de hombres. Tenemos en la muestra un hombre, entonces sería 1 dividido 5 y nos da 0,2. Muchas veces puede pasar que ese estadístico sea igual al valor del parámetro o que difiera, como en este caso. ¿Por qué va a diferir? Y bueno, porque depende del azar, ¿no? Muchas veces puede que toquen más hombres o menos hombres. La idea es que cuando uno toma una muestra, la muestra sea representativa. ¿Qué quiere decir que sea representativa? Y bueno, que muestre la variabilidad, que muestre proporción de esa variabilidad, ¿sí? O sea que si hay más mujeres, que se vea reflejado que hay más mujeres. No que tengamos igual proporción de hombres y de mujeres cuando en la población claramente predominan las mujeres. ¿Sí? No me acuerdo qué más me pregunta. Era
estadístico y parámetro. Parámetro de interés, ¿qué sería también? ¿Cómo? El parámetro de interés. Y el parámetro de interés depende de lo que uno está estudiando, ¿sí? Si yo estoy estudiando un promedio, el parámetro de interés es mu, es el promedio poblacional o la media poblacional, ¿sí? Si estoy estudiando una proporción, el parámetro de interés sería pi, que es la proporción poblacional. Profe, ¿y el dato estadístico? Y el dato estadístico es cada uno de estos valores que nosotros acabamos de anotar, ¿sí? Que anotamos de cada uno de los compañeros. Entonces, a cada unidad de estadística yo le tomé un dato estadístico, que era la altura. En cuanto a la clasificación de las variables, ¿cómo están con eso? Profe, bueno, ya tengo aclarada la duda, básicamente es lo que yo sí había entendido, pero igual, bueno, Bien. me sirve como para estar segura. Para reforzarlo. Igual, sigo teniendo una duda. Yo me puse a ver el práctico número 2 y en el punto 6, donde dice sobre cómo identificar si es un estadístico o un parámetro. Bueno, teniendo en cuenta de que estadístico se refiere a una muestra y parámetro una población, me puse a clasificar, pero hay un punto que dice, tenemos valores de 85, 70, 67 y 36, y me quedé con la duda de qué es, porque no sé cómo interpretarlo, si es estadístico o es un parámetro. A ver, déjame que lo busque. El práctico número 2, ¿no? Sí. ¿Qué ejercicio? El punto número 6, el inciso E. Dice ahí el pago mensual para realizar mis estudios, ¿sí? Entonces, vos primero, ¿qué pusiste en el primero? Bueno, ahí es claro, ¿no? En una muestra de 200. Sí, estadístico. Bien, y ahí en el otro es como un parámetro, ¿no? Porque no estás tomando una muestra, sino que te está dando un valor ya de referencia. Generalmente los parámetros son valores de referencia así fuertes, como el pago mensual para realizar mis estudios es de 4.000. Quiere decir que ya se estudió eso, ¿sí? Acá la proporción Y de el punto niños... ¿Cómo? El en el punto perdón. Sí. Y esto no sé, me parece que quedó colgado ahí. Sí, porque yo decía, no me da alguna pista sobre lo que es. No, eso Me ni quedé lo con la duda. mires. Eso ni lo mires. Ah, bien. Quedó colgado. Profe, Sí. en el punto 5 del trabajo 2 también, Ujú. ¿cómo sería que se interpreta o ahí nos dice como que justifiquemos qué tipo de variable es, digamos? Sí, ¿y cuál es tu duda, perdón? ¿Cómo sería la justificación, digamos, que tendríamos que poner Por ahí? ejemplo, número de alumnos por carrera en la Facultad de Ciencias de la Salud. Seguramente pusiste que es una variable cuantitativa discreta. Sí. Ahora, ¿por qué es una variable cuantitativa discreta? Y porque para saber el dato estadístico, ese valor de número de alumnos, lo que tuviste que hacer es un conteo. Contaste el número de alumnos por carrera de la Facultad de Ciencias de la Salud. Ah, bien. Siguiente. Por ejemplo, otro. Vamos a...
tensión arterial sistólica, ¿sí? Entonces, vos fíjate que la tensión arterial sistólica es una medida cuantificable, entonces cuantitativa. Ahora, ¿es discreta o es continua? Entonces, uno mide la presión y entonces es una variable cuantitativa continua, ¿sí? Profe, tengo una consulta también para usted. En ese trabajo práctico 2 hay un punto más abajo, creo que al último, donde hablan variables de color, área, y no lo entendí muy bien a qué se refería. ¿A dónde? En ese trabajo práctico 2, en los últimos puntos. Es el punto 4, El profe. punto 4. En el punto 4. A ver, vamos al número 4. ¿Qué pasó? No lo entendí. Lo que tenés que poner ahí es en escala se mide. ¿Sí? El área, en qué escala podés medirla, ¿sí? En metros cuadrados, en kilómetros cuadrados, ¿sí? Es eso nada más. El color vos podés poner, o sea, es inventar categorías. Es lo único que tenés que hacer. Ah, bueno, gracias. No hay por qué. ¿Por qué? Porque yo ponele nivel de ingreso. Lo puedo expresar como una variable cuantitativa o lo puedo hacer como una variable cualitativa también. ¿Por qué? Porque puedo poner en cantidades el nivel de ingreso o puedo clasificarlos en categorías cualitativas, es decir, nivel de ingreso bajo, medio, alto, y esa variable es una variable que es cualitativa y no cuantitativa, pero puedo poner el nivel de ingreso y hacerlo con números. ¿Cuánta plata tiene un grupo familiar con él? ¿Sí? Mensual. Profe, Sí. si en el parcial no ponen ese punto y podemos hacerlo de las dos maneras, ¿lo hacemos de las dos maneras? Y generalmente te especifican, ¿no? En los parciales ya no tenés que armar vos las categorías, sino que te van a decir nivel de ingreso clasificado o con las siguientes categorías. Entonces vos ya te das cuenta que es una variable cualitativa y si tiene un orden lógico dirías que es cualitativa ordinal. Bien, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando me dice el nivel de algo, yo podría decir bajo, alto, pero eso Sí. sería Cualitativo. ordinal. Ordinal. Ah, ok, gracias. Vos lo podés hacer de esa forma y categorizarlo. Y que te quedaría ordinal en ese caso. Gracias, profe. De nada. Profe, Sí. yo tengo una duda. En el punto 5, Sí. en el punto, en la O, no sé cuál sería de. Dice, profesión de los pacientes. Acá te da de la guardia del Hospital San Bernardo, ¿no? Pero pensemos en la profesión, ¿sí? Y si yo les pregunto a ustedes, más allá de que sean pacientes o no, porque eso le da un contexto, ¿no? Estamos hablando de pacientes. Pero si en vez de ser la profesión de los pacientes, yo pregunto ahora y digo, ¿cuál es la profesión de los padres de los alumnos de estadística descriptiva? Entonces, va a haber un montón de categorías. Algunos pueden ser profesionales, otros tener lo que sea, ¿sí? Entonces, yo pregunto, ¿cómo la ven? ¿Tiene un orden lógico una profesión? No. Yo soy gasista, No. yo soy profesor, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo soy independiente. ¿Sí? Entonces, no hay un orden lógico, pero es una cualidad. Entonces, es una variable cualitativa y en este caso nominal. Profe, Sí. en ese mismo punto, en la H, yo tenía una duda porque no sabía qué tipo de variable era.
valor de venta de las acciones de Mercado Libre. Bueno, fíjate que ese es un valor numérico, ¿no? ¿Y qué pasa? Ahí es cuantificable. Ahora, la moneda puede tener decimales, ¿verdad? Entonces, en ese caso, como uno mide ese valor de venta, ¿sí? Lo que va a hacer es una variable cuantitativa continua. Bien. Profe, en uno que dice respiraciones por minuto, ¿sería una cuantitativa continua? Respiraciones por minuto. ¿Cómo sabes cuántas respiraciones tenés por minuto? A todos les pregunto, no solo a ella, ¿no? ¿No sería discreta? Por el método de conteo. Claro, uno cuenta, ¿no? Cuántas respiraciones tienen en un minuto, y entonces, para obtener ese dato estadístico, lo que tuve que hacer fue contar. ¿Sí? Y entonces es una variable cuantitativa discreta. Profe, ¿el Sí. examen, el parcial va a ser múltiple choice o a desarrollar? El parcial va a tener de todo, estamos en eso. Va a haber preguntas en múltiple choice, va a haber preguntas donde van a tener que hacer una tabla de frecuencia, va a haber preguntas donde van a tener que calcular frecuencias, van a tener que calcular tal vez o interpretar si se trata de una proporción o una razón o una tasa. Pero, ¿un cuestionario? Sí, van a ir llenando ustedes. Van a hacer en un papel en su casa y completando. ¿Cuál es el problema? Que son un montón. Entonces estamos haciendo muchísimas preguntas y a nadie le va a tocar el mismo examen. ¿Sí? Entonces, la idea es que mientras más preguntas tengamos más opciones de exámenes y tengan menos posibilidad de copiarse. ¿Va a ser en horario fijo o va a ser En el horario de la teoría. ¿Sí? Todavía no sabemos qué carga de tiempo va a llevar el examen porque eso va a depender de la cantidad de preguntas que hagamos, pero bueno, no va a exceder las 2 horas, sino que van a ser dentro de esas 2 horas de la teoría y rinden todos al mismo tiempo y bueno, es todo aleatorizado, así que nadie va a abrir siempre la misma pregunta ni en el mismo orden, van a haber muchas preguntas, así que bueno. La idea es que tengan todos los conceptos. Profe, ¿y nos dan la nota cuando terminamos o nos dan Y la después? nota la pasamos después. Terminan y al tiempito, no sé qué tiempo, la profe descargará el archivo con las notas y bueno. Si alguno se le cierra antes de terminar, bueno, por suerte queda el registro de todo lo que hicieron. Y si no hicieron nada, bueno, van a quedar desaprobados, pero si hicieron algo, ya el cuatrimestre pasado pasó de que alguna chica no cerró el cuestionario y se les apagó la compu o tuvo alguna dificultad y después nos tuvimos que fijar en las preguntas que hizo y bueno, las calificamos. No creo. Porque, ¿qué dice el punto 3? ¿Cuál es la población? ¿Cuál es la muestra? Identifica el parámetro de interés, el estadístico y su valor. Se conoce el valor del parámetro porque puede ser que no se conozca. Entonces, en ese caso, dice un fabricante de medicamentos desea conocer la producción de, bueno, cuya hipertensión, bla, bla, controla el nuevo producto fabricado en la campaña. Un estudio en un grupo de 13.000 individuos hipertensos se encontró que el 80% controló su presión con el nuevo medicamento. Vos fíjate, primero, ¿cuál es la población de este ejemplo? ¿Son los 13.000? ¿O en realidad quiere conocer o quiere sobre todas las personas hipertensas? ¿Sí? 13.000 personas hipertensas. 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 13.
Sería persona hipertensa. Claro, lo que vemos ahí es que la población es infinita, ¿sí? No la conocemos. ¿Qué hizo esta persona? Tomó una muestra de 13.000, es un número gigantesco que parece que fuera una población, pero no. Entonces, lo que vemos ahí, vamos a mutarlos hasta que se desactiven cuando quieran hablar. Lo que vemos ahí es que la población son las personas hipertensas. Ahora, ¿qué más nos pregunta en ese ejercicio? ¿Cuál es la muestra? La muestra serían los 13.000 individuos hipertensos. Ahora, identifica el parámetro de interés. Ahora, fíjate que en este enunciado dice que en un estudio de 13.000 individuos se encontró que el 80% de ellos controló su presión con el nuevo medicamento. Ahora, este 80%, ¿hace referencia a la población o a la muestra que ellos tomaron? A la muestra. A la A muestra. la muestra. Si hace referencia a la muestra, ¿es un parámetro o es un estadístico? Un estadístico. Es un estadístico. Entonces, en este caso particular, no se conoce el valor del parámetro. Entonces, como no se conoce el valor del parámetro, se tomó una muestra y se calculó un estadístico, que es un valor numérico que, si uno tomó bien la muestra, estima un valor poblacional. Uno creería que en la población, si le darían este medicamento a toda la población hipertensa, el 80% lo controlaría mediante este medicamento. No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, profe. Gracias. Profe, Sí. tengo una duda en el punto 3 del trabajo práctico 4. ¿Se acuerda cuando usted lo remo puso de 13 a 14 la edad? Ujú. Yo vi otros que habían hecho de 12 a 14 y no sé si está bien como lo plantearon. Bueno, a ver. Nosotros cuando hicimos el punto 3, lo que hicimos fue calcular el número de categorías que tenía que tener esa tabla de frecuencia y también calculamos la amplitud que tenían que tener cada uno de los intervalos que pertenecían a esas categorías. En el cálculo creo que nos dio que teníamos 5 o 6 categorías, era así, ¿no? 6 creo, no me acuerdo. 6 eran. 6, Eran perfecto. 6. Eran 6 categorías, entonces, para poder llegar a las 6 categorías teníamos que tener una amplitud de cada intervalo de 2. ¿Me explico? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros dijimos que, como la amplitud era de 2, nuestros intervalos empezaban desde el valor más bajo, que era 13, y de 13 iba a 14. Y después seguíamos de 15 a 16, y así, ¿verdad? Vos me decís que viste que alguien hizo... ¿Desde qué valor? Desde el 12 hasta el 14. Desde el 12 al 14. Ahora yo ¿y el otro cómo continúa? De 15 De 15 a 17, creo. a 17, ¿sí? Entonces, si yo te pregunto acá, ¿cuál es la amplitud de este intervalo? ¿Qué me dirías? El 2, de 2. ¿Acá es de 2? 3. No solo a vos, no, o sea, todos tus compañeros. 3 sería. 13. ¿Cuál es la amplitud de este intervalo? 3. 3. La forma más rápida de ver cuál es la amplitud de los intervalos con los que estamos trabajando es restar este valor con este valor, ¿sí? Hacemos 15 menos 12 es igual a 3.
O podemos hacer este valor con este valor. 17 menos 14 igual a 3. Ahora, ¿ese era el valor de la amplitud que nosotros obtuvimos cuando queríamos construir la tabla de frecuencia? No. No. El valor era de 2. Entonces, lo correcto es que se use estos intervalos. Si yo uso estos intervalos, lo que va a pasar es que al final no voy a tener las 6 categorías que decía, sino que voy a tener menos. Voy a tener de 18 a 20, de 21 a 24, y creo que ahí terminaba, ¿no? Hasta 24 era el valor más alto. 23. 23, o sea que con 4 categorías yo ya cubrí todo lo que tenía que hacer. Ahora la pregunta, ¿está mal lo que se hizo acá? No, no está mal. Uno puede hacerla más chica, pero la consigna era usando todas las fórmulas. ¿Se acuerdan que usamos una fórmula del número de categorías? Perdón, profe. ¿Cómo? Perdón, profe, perdón. Era de 12 a 14, 14 a 16. De 14 a 16, ok. 16 a Entonces, 18. cuando se hace de esa forma, un segundo, voy a borrar, ahí cambia. Ahora sí. ¿Qué pasó acá? Seguramente alguien lo hizo así, de 12 a 14, como dice el compañero, y de 14 a 16, y de 16 a 18, y de 18 a 20, de 20 a 22, y de 22 a 24. Fíjense que acá de nuevo tenemos 6 categorías como nos habíamos planteado en el cálculo. ¿Qué cambió acá? Que cuando uno lo presenta así, acá quiere decir que hay un corchete y que acá hay un paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que esta categoría toma valores que van desde 12 hasta 14, pero que la variable es cuantitativa continua. O sea que toma todos los valores desde 13 hasta 13,999999. Cuando se hace 14, ya pertenece a esta categoría. Lo mismo acá, va desde 14 hasta 15,99999, pero cuando pasa 16 ya no pertenece a esta categoría, sino que pertenece a esta. ¿Sí? El corchete quiere decir que toma el valor, y el paréntesis quiere decir que toma todos los decimales hasta antes del 14. No me acuerdo cuál era la variable de ese ejercicio. ¿Qué era la variable? ¿La edad? La de 35 alumnos. La edad de 35 alumnos. ¿Sí? Entonces puede que sí lo podamos presentar de esa forma. De hecho, sí. Profe, en ese caso no serían 5 categorías, 5 intervalos, porque el último dato que aparece es 22. ¿No hay 23? No, perdón. No, yo me equivoqué. Ese, profe, el de 22 hasta 24 no iba, creo. Es hasta 23. Pero hay un valor que era 23, creo. Profe, empezaba de 12 hasta 23 el que usted hizo. Porque nosotros no necesitábamos más de 23. Fíjate que 23 ya lo tomábamos. Es otra forma de ordenar esos intervalos. O sea que si lo hacemos tanto de la otra como esa, sería válido. Va a estar bien. Solo tengan cuidado cuando lo hagan. Sí, ustedes en la teoría, ¿cómo lo dio la profe? Como se los di yo, hacían el cálculo de cuáles entraban en cada categoría, después para poder hacer un histograma tenían que calcular los límites reales, los límites aparentes, y en base a los límites reales hacían también otros cálculos. O puede pasar que ya en el parcial tengan los intervalos, y en base a esos intervalos hacer las interpretaciones. Porque hacer todo esto lleva tiempo,
Y la idea es que no se centren en armar una tabla, sino que en base a la tabla que tienen, calcular la frecuencia. Profe, Sí. en ese mismo trabajo, en el punto 4, ustedes nos dieron el cuadro y yo saqué, bueno, el valor máximo, o sea, el rango sería la categoría y eso, y a mí como categoría me dio 12 y en el cuadro solo hay 5. ¿Por qué calculaste un rango? Porque ya tenés armado, ese es cuando tenés la serie de datos, ¿no? Eso también le iba a preguntar. Porque acá no sabés cuál es el valor mínimo. ¿Es 41? ¿O era 42? ¿O era 43? ¿O era 44? ¿Sí? ¿Y cuál es el máximo? ¿De verdad es 65 o puede ser 64 o 63? ¿Qué pasó? Agrupé los datos y perdí información. ¿Sí? Entonces ese era uno de los problemas de hacer una tabla de frecuencia con datos agrupados. Si bien es más simple leer los datos y poder sacar información de esos datos, tengo todo abierto en mi máquina y los perdí. Ahí está. Profe, ¿y cómo sería para calcular la amplitud del intervalo ahí entonces? Porque yo hice los cálculos y me daba 2 y el que usa el cuadro es 5, digamos. Yo lo calculé para poder hacer el límite real. Exacto. ¿Y cómo calculaste? Hiciste 46 menos 41 es 5. Entonces la amplitud de los intervalos es de 5 para este ejercicio. Para el número. No, yo había hecho el valor mayor para el rango, digamos, de 65 menos 41 y me daba 24. No, así no, porque eso es cuando uno construye una tabla de frecuencia. Cuando uno construye y no tiene la tabla, sí hace eso, ¿no? Calcula primero el rango, después el número de categorías y después la amplitud. Pero cuando uno ya tiene la tabla, lo único que tiene que hacer es restar 2 límites inferiores consecutivos o 2 límites superiores consecutivos. Porque ya no tenés que construir las categorías de la tabla, ya la tenés. Directamente restás esos valores y sabés cuál es la amplitud que tienen esos intervalos que ya están fijados. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a calcular todas las frecuencias. Y vamos a estudiar la altura de los compañeros. ¿Hay alguien que mida menos de 1,50 m? Y digan sí o no, por favor, activen el micrófono. No está mal que mida menos de 1,50 m, siempre tienen vergüenza. Buenísimo. ¿Cuánto medís? 1,45. 1,45, ¿sí? Entonces vamos a poner como el valor más bajo 1,45, ¿sí? Entonces la variable que estoy estudiando es la altura de los alumnos de bioestadística. Y vamos a tomar, vamos a tomar como el límite inferior 45. ¿Y qué amplitud quieren que tenga esta tabla de frecuencia? Tienen un número cualquiera. 2. ¿2? No, otro diferente, otra amplitud. 3. 4. 4, perfecto. Entonces, si yo tengo una amplitud de 4, desde 45, ¿a qué valor tiene que ir este intervalo? 48. A 48, dice. ¿Está bien o está mal? Acá, ¿cómo continúa? Sería 49, ¿a cuánto? 52. 52, de 53, ¿a cuánto? Esto es 100, ¿no? 100. 56. 156, de 157 a 158, a 162 o 160. 160. 160, sí. Y así hasta llegar
a 1,83 que dijo un compañero, ¿no? Que era el que medía más. Pero me parece que 4 para esto es muy poquito porque tenemos una amplitud, o sea, un valor mínimo y un valor máximo muy distinto. Entonces, no escriban. Le vamos a poner una amplitud, en vez de 4, de 8. Si es de 8, ¿cómo? Acaba de salir. Bueno. 153 y acá va a ser 152. ¿Sí? ¿Qué hice? Sumé 8, ¿no? A 145 le sumé 8. Entonces acá tengo 153. Si le sumo 8 a 152 me va a dar 160. Acá voy a tener 161. Y acá 168. Acá voy a tener 169. Y acá, ¿cuánto voy a tener? 176, 177. Y acá 184. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí tenemos 5 intervalos que tienen una amplitud de 8, así le pueden dar en el parcial. ¿Por qué sé que tiene una amplitud de 8? Porque si hago 153 menos 145, la amplitud es 8. Si hago 160 menos 152, la amplitud es 8. O sea, me está dando que entre 145 y 152 hay 8 valores. Ahora imaginemos que estamos contando las frecuencias, o sea, el número de alumnos que tienen esa característica de interés. Sería, imaginemos que hay 18, acá tenemos 20, acá tenemos 25, acá tenemos 16, y acá tenemos 4. ¿Sí? Entonces, también tenemos ya las frecuencias absolutas. Y así le pueden entregar en el parcial. Ahí van a tener un total. Y lo que van a tener que calcular son el resto de las frecuencias. Y lo único que tenemos que hacer es sumar para saber cuál es el total. Profe, siempre se calcula acumuladas relativas o solo cuando piden. No siempre, depende del tipo de variable. El total, si no me equivoco, es 83. Y entonces, en este ejemplo, hay 83 personas donde la variable era la altura, la medimos y obtuvimos esta tabla de frecuencia, donde está la frecuencia absoluta y nos dice la frecuencia absoluta de cada una de las categorías. ¿Cuándo se calculan las frecuencias acumuladas? Cuando la variable es cuantitativa. Si la variable es cualitativa, no se calculan frecuencias acumuladas. Pero ¿y las relativas? Porque yo veo que todo el mundo calcula las absolutas y las porcentuales, pero las relativas no, y yo siempre calculo las frecuencias acumuladas relativas. Es lo mismo, porque las relativas es lo mismo que una porcentual, pero no está expresada en por 100, digamos, el total es 1 y no 100. ¿Sí? Entonces, vos podés hacer con cualquiera de las dos, no hay problema, pero tenés que saber cómo vas a responder a las preguntas después, para que sirven cada una. Acá vamos a poner las frecuencias relativas, que dijimos que una frecuencia relativa era una proporción entre cada valor que tiene cada categoría dividido el total, o sea, 18 dividido 83, nos da 0, vamos a poner 2 decimales nada más, 0,22. 20 dividido 83, ¿cuánto nos da? 0,24. 0,24. 25 dividido 83, 0,30. 16
dividido 83, 0,19. Y 4 dividido 83 nos da 0,5. Y en teoría nos debería dar 1. 0,05. Si sumamos todo eso, ¿cuánto nos da? Uno. Perfecto. Logramos calcular todas las frecuencias relativas y ahora podemos calcular las frecuencias porcentuales. Le dijimos que era multiplicar esta frecuencia relativa por 100 nada más, o sea que acá tenemos un 22%, 24%, 30%, 19% y 5%, y acá el total ya no es 1, sino que es 100. Y ahí va la respuesta a tu pregunta, o sea, yo puedo hacer frecuencias acumuladas de frecuencias relativas o de frecuencias porcentuales. Cualquiera de las dos está bien, pero muchas veces te voy a preguntar cuál es el porcentaje de los alumnos que tienen una altura menor o igual a 68. Y si vos lo tenías en frecuencia relativa, después ese resultado lo tenés que multiplicar por 100. Y nada más, no es tanto tampoco. ¿Qué pasó? Que siempre explicamos con frecuencias porcentuales y frecuencias absolutas. No hacemos tanto ya con las frecuencias relativas. ¿Por qué? Porque generalmente uno expresa todo en porcentajes, ¿sí? O sea, no se usa comúnmente la proporción para explicar algo, pero sí es importante, ¿no? Entonces, ¿qué otras frecuencias podemos calcular? Podemos calcular las frecuencias acumuladas menores o iguales, las frecuencias acumuladas mayores o iguales y las porcentuales menores o iguales y porcentuales mayores o iguales. ¿Qué pasa acá? Podés poner las relativas, no está mal. ¿Cómo empezábamos con las frecuencias porcentuales acumuladas menores o iguales? Empezábamos con el valor de la frecuencia absoluta de la primera categoría, o sea, con 18 en este caso. ¿Cómo continúo a esta frecuencia acumulada menor o igual? Le sumo la frecuencia absoluta de la siguiente categoría, o sea, 18 más 20 me da 38, y continúo de la misma forma. 38 más 25, ¿cuánto me da? 63. 63 más 16 me da 79, y 79 más 4 me da 83. ¿Cómo sé si hice bien los cálculos? Cuando la frecuencia acumulada menor o igual de la última categoría es igual al total. Si continúo y quiero calcular las frecuencias acumuladas mayores o iguales, dijimos que empezábamos con el total. Entonces ponemos en este caso 83. ¿Cómo continúo con las frecuencias acumuladas mayores o iguales? 83 menos la frecuencia absoluta de la categoría donde está el 83, ¿sí? Entonces, 83 menos 18, ¿cuánto nos da? 65. 65. 65 menos la frecuencia absoluta de esa categoría. Menos 20 nos da 45. 45 menos la frecuencia absoluta de la misma categoría, o sea, menos 25 nos da 20, y 20 menos 16 nos da 4. ¿Cómo sé si lo que hice está bien? Cuando la frecuencia acumulada mayor o igual de la última categoría es igual a la frecuencia absoluta de la última categoría. ¿Cómo continúo? Continuamos con las frecuencias porcentuales. Tiene el mismo procedimiento, pero ¿qué cambia? Que voy a trabajar con las frecuencias porcentuales. Si fuera, como dijo la compañera, frecuencias relativas acumuladas, en vez de trabajar con frecuencias porcentuales, utilizamos las frecuencias relativas y se hace el mismo procedimiento.
Como son porcentuales, vamos a empezar con 22, ya que son menores o iguales, y le sumamos la frecuencia porcentual de la siguiente categoría. 22 más 24, 46. 46 más 30, 76. 76 más 19 es 95, y 95 más 5 es 100. Y ahí completamos las frecuencias acumuladas porcentuales menores o iguales. Si queremos hacer las frecuencias porcentuales acumuladas mayores o iguales, empezamos con el total, que es 100. A 100 le vamos a restar la frecuencia porcentual de esa categoría. 100 menos 22 nos da 78. 78. 78 menos 24, ¿cuánto nos da? 54. 54. A 54 le resto 30, ¿cuánto me queda? 24. ¿Cómo? 24. 24. A 24 le resto 19. 5. Y me queda 5. ¿Sí? ¿Cómo sabemos si hicimos bien los cálculos? Cuando la frecuencia porcentual acumulada mayor o igual de la última categoría es igual a la frecuencia porcentual de la última categoría. Y ahí tenemos toda la tabla de frecuencia completa. Supongamos que yo quiero graficar y hacer un polígono de frecuencia o un histograma. Lo que tenemos que hacer es calcular los límites reales. ¿Cómo calculábamos? Imaginemos que esto está al lado, y acá tengo de nuevo la variable. Los límites reales se calculaban haciendo un promedio entre estos dos valores al principio. 152 más 153, ¿cuánto me daba? Dividido 2, y eso me queda en 152,5. Ese 152,5 lo pongo en el límite superior de la primera categoría y en el límite inferior. ¿Me puede repetir cómo sacó el límite real? Sumé o hice un promedio entre el límite superior de la primera categoría y el límite inferior de la segunda categoría. Entonces, 152 más 155 me da 305. Lo divido en 2, ¿así es? No es 305, es 300. Sí, 305. Si lo dividimos en 2, me da 152,5. Ahora, ¿cómo continúo? Y bueno, a este valor lo único que tengo que hacer es sumarle la amplitud. ¿Cómo sé la amplitud de esto? Y bueno, la forma más fácil es haciendo la diferencia entre dos límites superiores continuos o dos límites inferiores continuos. Puedo hacer 153 menos 145, o puedo hacer 169 menos 161, o 166 menos 168. En todos los cálculos me va a dar 8, ¿sí? Un segundo, problemas con Microsoft. Entonces, si sumamos 8, esto me va a quedar en 160,5, y entonces repito acá, 160,5, sí. Que al 152,5 no le tendría que restar la amplitud para sacar el límite inferior real. Sí, podemos empezar y decir, bueno, quiero completar acá ya. Entonces a 152,5 le resto 8 y me va a quedar en 144,5. Y entonces ya tenemos también ese límite real completo. Y así vamos sumando la amplitud en cada uno. Y tenemos todos los límites reales para cada una de las categorías. Entonces, con estos valores, nosotros podemos construir ese polígono de frecuencia o ese histograma.
Profe, ¿y se podría restar 0,5 y sumar 0,5? ¿Sería lo mismo? No siempre. Imagínate que estamos estudiando no la altura, o la altura, pero la altura está expresada en metros. ¿Sí? Y entonces acá yo tengo 1,1,1,1,1,1,1,1. Y si yo le sumo y le resto 0,5, ¿qué va a pasar? Estos límites reales no van a ser así. Imagínate restarle, sumarle acá a 1,52, 0,5. Se iría para otro valor que no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Me explico? Sí. El procedimiento es hacer un promedio entre los valores que tenés. Como está en centímetros, sí tiene sentido si vos querés sumar y restar 0,5, pero a veces tenés valores que son 1,52 y tenés que encontrar el límite real de 1,52 y entonces es 1,525 y acá es 1,44 y acá 1,60, acá 1,70 y así. Y ya no es lo mismo, no estoy sumando y restando 0,5, sino que hay otro valor diferente, ¿sí? Sería 0,005. ¿Sí? Okay. Entonces, lo mejor es hacer un promedio siempre. Y de esa forma evitas cualquier confusión. ¿Cómo interpretar? Creo que lo vimos bastante, pero vamos a interpretar igual toda esta fila para que quede más claro. Pero cuando hablábamos de 20, decíamos que 20 hace referencia a una frecuencia absoluta y a un total, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir que de 83 personas, 20 tienen una altura entre 153 centímetros, o si quieren 1,53 m y 1,60 m. ¿Sí? Ahora, si me voy a 0,24, fíjense que el total de una proporción siempre es 1. Entonces lo que vamos a decir es la proporción de personas que tienen una altura entre 153 centímetros y 160 centímetros es de 0,24. También lo podemos expresar en porcentaje y decimos que el 24% de las personas tienen una altura entre 153 y 160. Si me voy a 38, ¿qué vamos a decir? De 83 personas, 38 tienen una altura, y como eran frecuencias acumuladas menores o iguales, nos fijábamos en el límite superior de esa categoría. Entonces decimos, de 83 personas, 38 tienen una altura menor o igual a 160 centímetros. Si vamos al 65 y son frecuencias acumuladas mayores o iguales, nos fijamos en el límite inferior. Entonces decimos, de 83 personas, 65 tienen una altura mayor o igual a 153 centímetros. Lo mismo para los porcentajes acumulados, pero no hacemos referencia al 100 ni al 83, porque el total de un porcentaje siempre es 100, no hace falta especificar. Entonces decimos, el 46% de las personas tienen una altura, y como es menor o igual, nos fijamos acá, menor o igual a 160 centímetros, y si miramos el 78, decimos el 78% de las personas tienen una altura mayor o igual a 153 centímetros. ¿Sí? Profe, una consulta. Cuando se grafica una ojiva mayor o igual, ¿en el eje de la X se ponen los límites reales inferiores? No, siempre pones... En realidad se ponen todos, porque vos fíjate que pones 144,5,
pones 152,5, que es el mismo que está acá. Pones 160,5, que es el mismo que está acá. 168,5, que es el mismo que está acá. 176, que es el mismo que está acá. Y 84,5. O sea, pones todos, ¿sí? Pero fíjate que se repiten, entonces pareciera que son menos. Claro, perfecto. Profe, Sí. ahí donde usted en la frecuencia relativa al último puso 0,05, ¿en eso también se lo podría dejar en 0,5? ¿Dónde? ¿Acá? Ajá. Y no, porque si haces 4 dividido 83 te da 0,05. Ah, porque en una de las tablas creo que era 0,02 y no me daba 1, entonces yo lo dejé 0,2 y ahí me dio 1, digamos. No, pero si vos lo llevas tanto, puede pasar que al redondear acá vos tengas un 1, ponele. Y acá entonces te da 1,1. Entonces decís, uy, me pasé por mucho, o 1,2, y acá tenías un 5. Entonces, vos decís, bueno, a este 30 lo dejo, a este 31 lo dejo en 30, y a este 45 lo dejo en, 25 lo dejo en 24, y el total me da 1. Pero cambiar de 0,5 a 5 es muchísimo, o sea, son 50, casi el 50%. ¿Sí? Porque si no es lo mismo 0,5 que 0,05. 0,5 es 5%. 0,05 es 5%, pero si yo pongo 0,5, acá sería un 50%, es mucho lo que te está cambiando. Algo hiciste mal en el cálculo. ¿Profe? ¿Y siempre Sí. se pone 2 números después de la coma? ¿O puede ser 1? No, como mínimo en realidad se ponen 4, pero con 2 está bien. Porque una proporción se expresa con 4 decimales como una probabilidad también. Pero no importa. Con 2 está bien. Si en el intervalo me diera 0,5, ¿tengo que redondear sí o sí para 1? ¿O puedo dejarlo en 0,5? Y depende de la variable. Yo por ahí prefiero hacerlo un poco más amplio, no tan chico, porque siempre depende de la variable. Si la variable toma valores que son tan chiquititos, sí, usarlo con 0,5. ¿Sí? Supongamos que la variable acá yo la ponía en metros. ¿Sí? Fíjate, ¿cuál es el intervalo acá? ¿De cuánto es? Si es de 1,45 a 1,52.